Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Yo quiero preguntarte, ¿de qué manera tú levantas la voz para predicar a Cristo? ¿De qué manera tú levantas la voz para llevar la palabra? Es más, hasta para rezar lo hacemos en voz baja. Mire, puede ser una mujer muy gritona o un hombre muy gritón, pero sabe que en el momento de rezar, de orar, empieza a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Hable más duro que no se escucha. Dios te salve María, llena. Nada se le entiende en la oración. Bueno, hermanito, vamos a hablar de Dios hoy. Hoy vamos a hablar de Dios, y Dios es nuestro amor, Dios nuestro... Para hablar de Dios hasta la lengua nos pesa. Hay que levantar la voz. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, 18 de abril, lunes. Le damos gracias a Dios por el inicio de la semana que estamos empezando, por el inicio de la semana que Dios nos regala. Hermanitos, en este día la palabra de Dios nos va a presentar a Pedro y a los 11 ante la multitud predicando, hablando. Durante esta semana vamos a ver inclusive la curación de un paralítico. Vamos a ver cómo el paralítico es ocasión de que muchos se conviertan. Y vamos a ver cómo Pedro y Juan, los apóstoles, predican la palabra de Dios sin miedo. Hay mucha gente que no sabe predicar, hay mucha gente que no sabe cómo decirle al otro que Cristo está vivo, que Cristo existe. Oye, estas lecturas del libro de los Hechos de los Apóstoles de esta semana nos van a ayudar a nosotros a crecer en la predicación, en la evangelización. Ofrecemos esta Santa Misa por la salud de Emilio Rodríguez. Ofrecemos esta Santa Misa por cada uno de nosotros. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy. Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos libró. Alegría y paz hermanos, que el Señor resucitó. Porque esperó, Dios nos libró y de la muerte nos sacó. Alegría y paz hermanos, que el Señor resucitó. Él fue primero y encontró la esclavitud ya terminó. Alegría y paz hermanos, que el Señor resucitó. La luz de Dios en él brilló, la nueva vida nos llenó. Alegría y paz hermanos, que el Señor resucitó. Alegría y paz hermanos, que el Señor resucitó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Amados hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, reconozcamos ante la presencia de Dios nuestros pecados, nuestras culpas, nuestras faltas. Arrepentido de nuestros pecados, decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos,
que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que haces crecer siempre a tu iglesia dándole nuevos hijos, concédenos la gracia de vivir de acuerdo con la fe que recibimos en el sacramento del bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Queridos hermanos, les invito ahora a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes realizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice refiriéndose a él: Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se me alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu siervo sufra la corrupción. Me has señalado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con claridad. El patriarca David murió y lo enterraron y lo sepultaron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó y de ellos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre del Espíritu prometido a Él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Todos. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en heredad. Mi vida está en sus manos. Todos. Protégeme, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Todos. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Por eso se me alegra el corazón y mi alma y mi cuerpo vivirán tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte ni dejarás que sufra yo la corrupción. Todos. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Todos. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Aleluya, 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 resucitó. Aleluya, 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 aleluya.
aleluya, 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 resucitó. Aleluya, 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 resucitó. Resucitó, aleluya, resucitó, aleluya, resucitó, aleluya, resucitó. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a sus discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y la saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones: digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglamos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo diciendo todos: ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Queridos hermanos, en este día vamos a hablar un poquito de la predicación, de la evangelización. Cuando yo era niño, yo creía que lo más difícil que había era jugar al trompo. Agarrar un trompo. Bueno, el trompo aquí en Venezuela es un juego cultural nuestro. Se agarra un pedacito de madera, se le coloca un clavo, arriba se le coloca una cabecita, es medio redondo, se enrolla y se echa a bailar. Los que no sepan, pues busquen en internet ahorita qué es un trompo. Y de niño miraba cómo jugaban trompo y yo decía, qué difícil es bailar trompo. Hasta que mi papá me compró un trompo y empecé a ensayar, a practicar, hasta que aprendí. Después ya lo agarraba en la mano, lo pasaba por la cuerda y jugaba las partidas en las calles con los muchachos. También creía que era difícil jugar canicas o metras. Y bueno, hasta que mi papá me compró metras y empecé a jugar y aprendí. También pensé que era difícil volar un papagayo, le decíamos cometa, hasta que me enseñaron a hacer cometas. Mi papá me ayudó a hacer las cometas o los papagayos y los empecé a volar. Después me di cuenta que era fácil. También me era difícil y decía, ay, qué difícil es manejar una bicicleta. Hasta que mi papá me compró una bicicleta y aprendí a manejar bicicleta.
Y así fue pasando, creciendo. Después pensé que era difícil manejar moto, pensé que era difícil manejar un carro. Y todo en la vida he pensado que ha sido difícil, pero cuando me he puesto a practicarlo con la gracia de Dios, con la sabiduría que Dios me ha dado, pues he aprendido. Y así muchos de ustedes. Cuando fui por allá a Estados Unidos y miraba a la gente hablando inglés, mucha gente de México, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, decían: aprendimos el inglés siendo adultos, aprendimos el idioma siendo grandes. ¿Y qué aprendieron? Bueno, aprendemos, padre, algunos lo saben bien, algunos otros lo saben más o menos, y algunos que otros saben para defenderse, no sé cuál sea el caso suyo. Y saben pedir comida, y saben pedir agua, y saben defenderse, y saben hablar para pedir direcciones o lo que sea. Y así van aprendiendo en la vida, todo es un aprendizaje. ¿Por qué les digo esto? Porque el texto de la lectura que hemos leído hoy, hemos escuchado de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 14, nos muestra que predicar a Cristo también parece difícil, que hablar de Cristo también parece complicado, que a nosotros se nos dificulta hablar de Dios simplemente porque no lo hemos ensayado, simplemente porque no hemos hecho el intento de hablar de Dios, simplemente porque no hacemos el intento. Hablar de Cristo se nos hace muy difícil, sí, porque ustedes y yo no estamos acostumbrados. Llegarle a una persona y decir: mire, Cristo fue resucitado de entre los muertos, Dios lo mandó, es nuestro Salvador, debemos buscarlo para tener vida eterna. Eso nos hace muy difícil, ¿saben? Bueno, con el hecho de que cargar una Biblia, de llevar una Biblia, nos da pena. Con el hecho de que pasar al frente de una iglesia y persinarnos, nos da pena. Con el hecho de que cargar un rosario, una crucecita, nos cuesta porque el otro nos va a señalar y nos va a criticar, a decir: ay, usted con eso, nos da pena. Con el hecho de decir que cerrar nuestros ojos y abrir nuestras manos para elevar una oración a Dios, nos da pena, todo nos da pena, pues. Todo nos cuesta, todo se nos hace difícil, se nos hace complicado. Y yo veo que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, los 11, Pedro, Juan, los demás apóstoles, hablaron de Cristo. Y no crean que ellos hablaban y la gente les creía. No crean que ellos hablaban y la gente los escuchaba. Mire, todos estos días ustedes van a oír cómo a Pedro, a Juan, a los apóstoles los metieron preso. Cómo a los apóstoles los agarraron. Cómo a los apóstoles se los llevaron. Cómo los apóstoles sufrieron para predicar. No le hicieron caso de inicio. No le hicieron caso de inmediato. Todo fue un proceso, despacio. Y nosotros queremos que las personas les entre la palabra de Dios de inmediato, y eso no es así. Eso es poco a poco, sin vergüenza, sin pena. Debemos predicar, debemos evangelizar. Miren cómo el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que ellos predicaban. Oigan, y ojalá que esto nos sirva a nosotros también para predicar, para evangelizar. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto a los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo. ¿Por qué la palabra de Dios dice que Pedro levantaba la voz? Primero, porque había una multitud, porque había mucha gente, y hablarle a mucha gente hay que levantar la voz, hay que hablar duro, hay que levantar la voz para que la gente lo escuche. ¿Por qué más dice la palabra de Dios que Pedro levantó la voz? Porque la voz lo que va a decir, lo que va a predicar es un mensaje que a él le mandaron. ¿Qué necesidad tenía Pedro de andar predicando? ¿Qué necesidad tenían los 11 de andar evangelizando? Ya se había muerto Cristo, ya todo había caído, ya todo se había acabado. Ellos podían dejar morir a Cristo, ellos podían dejar de hablar, se fueran quedado callados, se van y no les hacen nada. Pero ellos levantaron la voz. Porque Dios necesita personas que hablen. Porque Dios nos da libertad, pero también necesita a usted y a mí que prediquemos.
Levantar la voz es esto que hacemos por las redes sociales, que la Santa Misa la hagamos y las redes sociales nos permiten levantar la voz. Claro, yo estoy en Venezuela y desde aquí, desde Venezuela, estoy predicando la palabra de Dios, estoy llevando la palabra de Dios, les estoy evangelizando y a ustedes les está llegando la palabra. Estoy levantando la voz, celebrando la misa, no gritando, levantando la voz. Y esto llega, no sé de qué país estás escuchando esta Santa Misa, pero le está llegando. Levantar la voz también significa que Dios cuenta contigo para predicar y que tú te puedes convertir en un canal de gracia compartiendo la palabra de Dios. Cuando el mundo levanta la voz, asesinen a los niños, maten a los ancianos, practiquen matrimonios yo no sé qué. Cuando el mundo levanta la voz que más importante es la economía, cuando el mundo levanta la voz que más importante es esto o aquello, los cristianos también debemos levantar la voz que existe Cristo, que está Dios. Pedro levantó la voz y dijo, oigan, israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios. Se puso a hablar de Cristo, se puso a hablar del Señor. Hoy día parece que los únicos que hablan de Cristo, que hablan de Dios, son los obispos, los sacerdotes, las monjas, los seminaristas, los misioneros. Hoy día parece que nadie quiere levantar la voz. Hoy día parece que nadie quiere hablar. Hoy día parece que nadie quiere hacer oír su voz. Yo no entiendo. Queremos gritar y levantar la voz de la moda. Queremos levantar la voz de las culturas. Queremos levantar la voz de las cosas. Salió un carro, salió un celular, se levanta la voz. Pero nadie quiere hablar de Cristo. Parece que Cristo pasó de moda. Parece que hablar de Cristo nos da pena, nos da vergüenza. Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros y prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen, conforme al plan previsto y sancionado por Dios. Jesús fue entregado y ustedes, utilizando los paganos para clavarlo en la cruz. Y entonces los apóstoles empezaron a hablar de Cristo, que a Cristo lo crucificaron, lo mataron, porque utilizaron a los paganos, a los judíos, para hacerlo. Y aquel hombre se puso a dar un discurso de Cristo tan bonito que el pueblo se convertía, que el pueblo buscaba a Dios. Esta palabra de hoy y durante esta semana, que vamos a ver milagros, acciones, vamos a ver a los apóstoles haciendo obras, curando a paralíticos, sanando enfermos, debe enseñarnos a nosotros a levantar la voz. Yo quiero preguntarte, ¿de qué manera tú levantas la voz para predicar a Cristo? ¿De qué manera tú levantas la voz para llevar la palabra de Dios? Es más, hasta para rezar lo hacemos en voz baja. Mire, puede ser una mujer muy gritona o un hombre muy gritón, pero sabe que en el momento de rezar, de orar, empieza a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Hable más duro que no se escucha. Dios te salve María, llena. Nada se le entiende en la oración. Bueno, hermanito, vamos a hablar de Dios hoy. Hoy vamos a hablar de Dios y Dios es nuestro amor, Dios nos... Para hablar de Dios hasta la lengua nos pesa. Hay que levantar la voz. Hay que levantar la voz. Los medios de comunicación han servido para levantar la voz. El párroco de tu parroquia sirve y levanta la voz. Nosotros debemos levantar la voz para predicar a Cristo, pero no lo estamos haciendo. Que la palabra de Dios hoy nos coloque una tarea, pues. Nos coloque una tarea. Esta misa que tú estás viendo, compártela. Y cuando termine, escribe en los comentarios, Padre, ya la compartí. Para que levante la voz y para que mucha gente pueda escuchar la misa y para que mucha gente pueda acercarse a Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, vamos a elevar nuestras oraciones a Dios pidiéndole a Él por cada una de nuestras necesidades, por cada una de nuestras intenciones. Pidamos a Dios ante todo por la Iglesia Universal, por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, para que fieles a la palabra sigamos levantando la voz y hablando de Cristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos a Dios por los gobernantes,
que hacen levantar la voz de situaciones que el mundo ofrece, pero no de Cristo, para que teniendo un encuentro con Cristo puedan levantar la voz del Evangelio. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Pidamos a Dios por la paz en el mundo entero, por la paz en los países donde estamos, para que el Dios del cielo nos traiga la paz a cada uno de nosotros que estamos escuchando esta Santa Misa. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor, para que a ejemplo de Pedro, de Juan y de los apóstoles, ustedes y yo, levantemos la voz y prediquemos la palabra de Dios a tiempo y a destiempo y compartamos esta Santa Misa. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Pidamos a Dios por todas aquellas personas que no creen en Cristo, que a pesar de predicarles, de evangelizarles, de llevarle la palabra de Dios, tapan sus oídos, se vuelven sordos, para que el Espíritu Santo vaya realizando la obra que realizó el día de Pentecostés en nosotros. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Padre de bondad y de misericordia, hemos escuchado tu palabra que nos invita a levantar la voz para predicar. Que la semilla que ha caído en nuestros corazones crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y junto al vino, presentemos ante Dios nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos. El que quiera presentar su granito de arena lo puede hacer en este momento. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Todos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Recibe, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo y haz que renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque santificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual,
El mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, hosana en las alturas. Hosana, hosana en las alturas. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana en las alturas. Hosana, hosana en las alturas. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Rosa de Lima y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Jesús Alfonso, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de alegría por ser hijo de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo todos. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un saludo de paz, les envío mi abrazo de paz fraterno para todos, mi cariño. Los quiero mucho. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, sea aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor.
Que la gracia de este sacramento pascual fructifique, Señor, en nuestros corazones, para que podamos corresponder a los dones de tu amor, que nos abrió el camino de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, le decimos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Los queremos mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal para la Santa Misa. No falten, los esperamos.